¿Qué dices, Moisés Garduño, de todo esto? Efectivamente hay un júbilo en la calle. La pregunta es qué sigue, pero bueno, ahora vamos al que sigue. ¿Qué piensas tú de la caída de Bashar al-Assad en un contexto como este? Bueno, pasamos de la primavera de Damasco a la famosa primavera árabe, con una serie de combinaciones geopolíticas a nivel internacional, regional y local. Siento que el momento en el que cae Bashar al-Assad tiene que ver con el debilitamiento de Rusia en el escenario ucraniano, tiene que ver con la serie de protestas en Georgia, en Moldavia, con las cuales Rusia también tiene que, pues digamos, engancharse para contener una serie de movimientos populares también en el Cáucaso. Tiene que ver con el debilitamiento que tuvo Irán y que tuvo Hezbollah al enfrentarse con Israel en los últimos meses, en donde Tel Aviv les causó un daño enorme, no solamente al asesinar a figuras como al-Aruri, al propio Hassan Nasrallah y a otras figuras, incluso también del movimiento palestino Hamas, sino también de la propia Guardia Revolucionaria iraní. El caso de Mohammed Zahedi, también, por ejemplo, uno de los principales comandantes de la Guardia fue asesinado en todo este contexto, con lo cual los grandes apoyos de Bashar al-Assad a nivel internacional y regional se vieron rebasados. Pero también es cierto que la cuestión local es muy importante para comprender por qué Bashar al-Assad huyó y no tuvo, pues digamos, la estrategia definitiva para poderlo defender o para poderse quedar en el gobierno. Tiene que ver con un ejército debilitado a nivel local. Además del debilitamiento del ejército de Bashar al-Assad, tenemos que ver también la baja moral, la fragmentación territorial. Siria estaba y sigue estando ocupada por fuerzas extraterritoriales, como por ejemplo Israel, que está en los altos del Golán ahora avanzando casi 14 kilómetros y también controlando zonas estratégicas para sus radares de inteligencia. Y en el norte, las fuerzas de Estados Unidos apoyando algunas milicias kurdas que han estado ahí también desde hace muchos años, con, pues, digamos, los agridulces con el vecino de arriba que es Turquía. Todo esto es un cóctel con el cual más o menos se puede explicar por qué ahora Bashar al-Assad huyó y no en tiempos mucho más críticos a nivel interno, como bien se señaló en la guerra civil del 2011 al 2015, más o menos en esos años, Carmen. Estamos frente a una derrota que duró pocos días, una guerra de 13 años, si queremos verlo así, pero una irrupción de los rebeldes que en menos de 2 semanas logró imponerse, Gilberto. Así es, Carmen. Hubo pues sí, una ofensiva relámpago, pero lo que llama la atención realmente es la poca respuesta de parte del ejército sirio o la aceptación de ayuda de parte de Irán que la ofreció y que Bashar al-Assad dijo no, no va a pasar nada, no es necesario. Es sumamente extraño que haya ocurrido con esta velocidad. Hay, por supuesto, una serie de complicidades. La más obvia es la de Turquía en estos acontecimientos. Eh, Aquí lo que yo creo que merece la pena subrayar es qué va a pasar con la población. Por supuesto que la gran mayoría de los sirios están felices con el cambio. Sin embargo, hay varias señales ominosas. Las primeras, bueno, ya las mencionábamos. Está la cuestión de los ataques de Israel, que ha estado bombardeando Siria desde antier, o los ataques de Turquía con sus mercenarios. Pero está otra cosa, es la cuestión de qué va a suceder con estas organizaciones eh, islamistas que han proclamado durante muchos años que ellos lo que quieren es un califato en el que la ley islámica domine. ¿Qué va a pasar con las minorías religiosas? En la realidad, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver para las mujeres? Se va a aplicar un régimen de control opresivo sobre las mujeres como había en gran medida en la región de Idlib, que es donde gobernaban estas organizaciones.
¿Y qué va a pasar con las personas que manifiesten opiniones contrarias a estas organizaciones armadas que van a estar dominando Siria en los próximos meses? ¿Se van a esperar hasta después de las elecciones o va a haber una acción en contra de cualquier tipo de disenso? Todas estas preguntas están abiertas. Vamos a ver en los meses que siguen, como ya señalaba, cómo va a evolucionar todo esto, o si por el contrario va a haber una serie de acuerdos para desarrollar un régimen realmente democrático, que es por lo que se levantó el pueblo en Siria en 2011, y no con la idea de establecer un régimen religioso opresivo al final.